Cada mañana nos despertamos con un corazón que carga con el peso del día anterior, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestros remordimientos. Pero el Salmo 51 nos recuerda que ninguna carga es demasiado grande para la misericordia de Dios. En esta oración matutina le pedimos que mire dentro de nuestros corazones, nos limpie y quite todo lo que no es de Él. Que este sea un momento de entrega, renovación y transformación divina. La súplica de David en el Salmo 51 es una de las oraciones de arrepentimiento más profundas jamás registradas en las Escrituras. No es solo un grito de perdón, sino una súplica desesperada de misericordia de un hombre que comprende la profundidad de su propio pecado. Después de ser confrontado por el profeta Natán con respecto a sus transgresiones, David no intenta justificarse, no culpa a los demás, ni busca disminuir la gravedad de sus acciones. En cambio, se entrega por completo a la misericordia de Dios, reconociendo que su pecado está siempre ante él y que solo Dios puede limpiarlo. Esta es la esencia del verdadero arrepentimiento. No solo sentir lástima por nuestras acciones, sino reconocer que sin la misericordia de Dios permanecemos en la oscuridad. Muchos de nosotros cargamos con el peso de la culpa y la vergüenza, ya sea por errores pasados o por saber que nos hemos desviado del camino que Dios tenía previsto para nosotros. A veces, estas cargas pesan tanto en nuestras almas que nos sentimos indignos incluso de acercarnos a Dios. Pero el Salmo 51 nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande, ningún error demasiado terrible, para que la gracia de Dios lo cubra. Su amor es infinito, su compasión es eterna. Cuando David clama, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor inagotable, conforme a tu gran compasión borra mis transgresiones», no apela a su propia dignidad, sino al carácter de Dios. Esta es la clave del verdadero arrepentimiento: comprender que el perdón no es algo que nos ganamos, sino algo que nos da gratuitamente aquel cuya misericordia no tiene límites. Dios no busca personas perfectas, busca corazones humildes que se vuelvan a Él en rendición. Aquí hay una lección profunda. Cuando nos presentamos ante Dios con honestidad y humildad, nos abrimos a su poder sanador. Pero si ocultamos nuestros pecados, si fingimos no haber hecho nada malo, o si tratamos de justificarnos, nos cerramos a la misma gracia que podría restaurarnos. Las palabras de David nos recuerdan que Dios ya ve lo más profundo de nuestros corazones. No hay nada oculto para Él. Cada pensamiento, cada acción, cada intención, Dios los conoce todos y, sin embargo, no se aparta de nosotros. En cambio, nos llama a presentarle todo, a dejar nuestras cargas y a confiar en su misericordia. Uno de los aspectos más poderosos de esta oración es el reconocimiento de que el pecado no consiste solo en romper una regla, sino en romper una relación. David confiesa: contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos. Esto no significa que sus acciones no perjudicaran a otros, sino que todo pecado, en el fondo, es una ofensa contra Dios. Es un alejamiento de Él, un rechazo de sus caminos. Y sin embargo, incluso en esto Dios ofrece un camino de regreso. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, Él siempre nos llama a casa. Este capítulo del Salmo 51 nos enseña la postura del verdadero arrepentimiento: humildad, honestidad y dependencia total de la misericordia de Dios. Nos recuerda que Dios no desea rituales vacíos ni disculpas superficiales. Él desea un corazón quebrantado y contrito, un corazón que realmente anhele ser purificado y renovado. Y cuando acudimos a Él de esta manera, Él es fiel para perdonar.
Él no nos hace recaer en nuestros pecados, Él los lava por completo. Así que, al reflexionar sobre estas palabras hoy, preguntémonos, ¿nos hemos arrepentido de verdad ante Dios? ¿Hemos renunciado a nuestro orgullo y nos hemos rendido completamente a su misericordia? ¿Hay áreas de nuestras vidas en las que necesitamos volver a Él? Si es así, no lo demoremos. Clamemos a Dios como lo hizo David, confiando en su amor inquebrantable y creyendo que está dispuesto a limpiarnos, renovarnos y restaurar la alegría de nuestra salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras, tomadas del Salmo 51, no son solo una petición de perdón, sino una profunda oración por la transformación interior. Cuando David clama a Dios por un corazón limpio, reconoce que el pecado no solo afecta a nuestras acciones, sino al núcleo mismo de lo que somos. No basta con pedir perdón, también debemos pedirle a Dios que nos cambie, que purifique lo más profundo de nuestro ser. Esta súplica es un grito de renacimiento espiritual, un grito para que se cree algo nuevo dentro de nosotros. El pecado, cuando no se controla, se arraiga en nuestros corazones, se manifiesta en emociones negativas como la ira, la envidia, el orgullo y la falta de perdón. Influye en nuestros pensamientos y acciones, alejándonos del camino de la rectitud. David entiende que el pecado no es solo algo externo. Corrompe nuestra propia naturaleza, nuestros deseos y nuestras intenciones. Un corazón limpio no consiste simplemente en evitar el comportamiento pecaminoso, consiste en volverse puro en todos los aspectos de nuestro ser interior. El corazón, según las Escrituras, es la fuente de la vida. Proverbios 4:23. Y si el corazón está contaminado, cada parte de nuestras vidas se verá afectada. Cuando le pedimos a Dios que cree en nosotros un corazón limpio, le estamos invitando a obrar en lo más profundo de nuestras almas, a purificar los pensamientos y deseos que a menudo nos desvían. No es tarea fácil. Requiere la voluntad de examinar nuestros corazones con honestidad, de confrontar los lugares oscuros dentro de nosotros y de entregárselos a Dios. Solo a través de la intervención divina de Dios podemos esperar ser verdaderamente purificados. El esfuerzo humano por sí solo no puede purificar el corazón, pero la gracia de Dios sí puede. El proceso de purificación comienza con el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no consiste solo en sentir pena por las cosas que hemos hecho. Consiste en reconocer las formas en que el pecado ha moldeado nuestros corazones y pedir a Dios que sane y restaure lo que se ha roto. La oración de David por un corazón limpio no es una petición puntual, es una súplica diaria. Cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos, nuevas tentaciones y nuevas oportunidades para que el pecado eche raíces. Por eso debemos pedirle continuamente a Dios que nos purifique, que nos refine como el oro en el fuego. Pero la oración por un corazón limpio va más allá de pedir perdón. También es una oración por un espíritu renovado. Cuando pecamos, nuestro espíritu a menudo se siente abrumado por la culpa, la vergüenza y la condenación. Nuestra conexión con Dios puede sentirse distante y nuestro gozo en Él puede ser reemplazado por una sensación de sequedad espiritual. Por eso David pide que se renueve en él un espíritu recto. Le pide a Dios que restaure la vibrante relación que una vez tuvo con Él, que reavive su pasión por Dios y que renueve su fuerza interior. Tener un espíritu recto es tener un espíritu que esté alineado con la voluntad de Dios, que sea sensible a su guía y que desee seguirlo de todo corazón. Es un espíritu libre de la esclavitud del pecado y del peso de la condenación. Es un espíritu lleno de la paz y la alegría que proviene de caminar
en una relación correcta con Dios. Pero esta renovación no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Solo a través del Espíritu Santo podemos ser transformados de adentro hacia afuera. El Espíritu de Dios nos da el poder para vivir vidas que le sean agradables, para tomar decisiones que le honren y para resistir las tentaciones del enemigo. La petición de David de un corazón limpio y un espíritu recto es, en última instancia, una oración por la restauración espiritual. El pecado puede hacer que nos alejemos de Dios, pero la gracia de Dios nos llama de vuelta. Él desea restaurarnos a la plenitud de vida que Él pretendía para nosotros desde el principio. Esta es la belleza del Evangelio, que incluso en nuestro quebrantamiento, Dios está listo y dispuesto a hacernos nuevos. Él no nos deja en nuestro desastre. Él nos limpia, nos sana y nos vuelve a sanar. En nuestras propias vidas podemos sentirnos agobiados por el peso del pecado, la culpa o el estancamiento espiritual. Podemos sentir que nuestros corazones se han endurecido o que nuestros espíritus se han enfriado. Pero la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a renovarnos. Su misericordia es nueva cada mañana y su poder es más que suficiente para restaurar lo que se ha perdido. No tenemos que permanecer en nuestro quebranto. Podemos clamar a Dios tal como lo hizo David, pidiéndole que cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Al reflexionar sobre estas palabras, no olvidemos la importancia de la renovación espiritual continua. Así como nuestros cuerpos físicos necesitan comida, agua y descanso para mantenerse saludables, nuestros espíritus necesitan alimento diario a través de la oración, la adoración y la palabra de Dios. Solo a través de una conexión constante con Dios podemos experimentar la transformación que anhelamos. Hagamos un hábito de pedirle a Dios a diario que purifique nuestros corazones y renueve nuestros espíritus, confiando en que Él es fiel para hacer la obra que ha comenzado en nosotros. Y a medida que lo haga, que nos volvamos cada vez más como Él, reflejando su amor, su santidad y su gracia al mundo que nos rodea. La culpa puede ser una de las cargas más pesadas que una persona puede llevar. Aprieta el corazón, nubla la mente y aísla el alma. Cuando no cumplimos las normas de Dios, ya sea por pecado, error o fracaso, a menudo nos sentimos abrumados por el peso de la culpa. Nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra incapacidad para estar a la altura, y puede hacernos sentir distantes de Dios, indignos de su amor y perdón. Sin embargo, el Salmo 51 describe cómo la misericordia y la gracia de Dios pueden liberarnos de esa culpa y restaurar la alegría de la salvación. David, el autor de este salmo, no era ajeno a la culpa. Su pecado con Betsabé no fue solo un fracaso aislado, fue una serie de graves errores marcados por el engaño, el asesinato y la traición. Cuando se enfrentó al profeta Natán, David se vio obligado a afrontar la magnitud de sus acciones. La culpa que cargaba era profunda, pero en su oración de arrepentimiento, reconoció que el verdadero peso no eran solo las consecuencias de su pecado, sino la ruptura en su relación con Dios. Por eso, su súplica es tan poderosa. Vuélveme el gozo de tu salvación. La culpa, si no se resuelve, puede conducir a la muerte espiritual. Nos hace escondernos de Dios, al igual que Adán y Eva se escondieron después de comer el fruto prohibido. Empezamos a creer que nuestro pecado es demasiado grande, que Dios no puede perdonarnos y por eso nos alejamos de Él. Pero la oración de David en el Salmo 51 revela el camino hacia la curación. No solo pide perdón, sino que pide que se le devuelva la alegría. La alegría que proviene de estar en una relación correcta con Dios. Cuando somos perdonados, nuestra culpa no solo es perdonada,
sino que es reemplazada por paz, por una profunda sensación de alivio y por un sentido restaurado de propósito y pertenencia. Hay algo profundamente liberador en ser liberado de la culpa. Es como una pesada cadena que se ha roto, lo que nos permite mantenernos erguidos y respirar de nuevo. Para muchos, la parte más difícil del arrepentimiento no es el reconocimiento inicial de la mala acción, sino la lucha por aceptar el perdón. Podemos sentir que nuestro pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone, o podemos creer que tenemos que pagar por nuestros errores de alguna manera. Pero el perdón de Dios no se basa en nuestra capacidad para enmendar, se basa únicamente en su amor y su gracia. El verdadero perdón no significa que las consecuencias del pecado se borren, pero sí significa que la vergüenza y la condena que vienen con el pecado ya no tienen el poder de controlarnos, ya no nos definen nuestros fracasos o errores. En cambio, nos define la gracia de Dios que cubre nuestros pecados y nos ofrece un nuevo comienzo. En Cristo se alivia la carga de la culpa y somos libres para vivir en la alegría de saber que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios nos ama incondicionalmente. La oración de David en el Salmo 51 es una invitación a abrazar esta libertad. Cuando pide la restauración de su alegría, no busca solo la felicidad emocional, anhela la alegría que proviene de saber que está en paz con Dios. Esta paz no es algo que el mundo pueda dar. Es una paz que trasciende el entendimiento, una paz que solo puede provenir de reconciliarse con el Creador del universo. La alegría de la salvación también es una alegría que proviene del conocimiento de que Dios está con nosotros, que nunca nos dejará ni nos abandonará, sin importar cuán lejos vayamos. Es la alegría de saber que nuestra relación con Dios es segura, que somos sus hijos amados y que nada puede separarnos de su amor. Frente a la culpa y la vergüenza, esta alegría es nuestro ancla, manteniéndonos arraigados en la verdad de que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Pero este gozo no se trata solo de un alivio emocional, también se trata de una transformación. Cuando experimentamos el perdón y la gracia de Dios, somos transformados. La culpa tiene una forma de paralizarnos, de hacernos sentir atrapados en nuestro pasado. Pero el perdón nos libera para seguir adelante, para vivir una vida que ya no está definida por nuestros fracasos, sino por la gracia de Dios obrando en nosotros. Ya no somos esclavos de nuestros errores pasados, somos libres de vivir a la luz del amor de Dios, de caminar por el sendero que Él ha trazado ante nosotros. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Es una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, a consolarnos, a sanar nuestro quebranto y a restaurar nuestra alegría. Es a través del Espíritu que podemos experimentar la plenitud del perdón y la gracia de Dios. Y es a través del Espíritu que tenemos el poder de vivir una vida que sea agradable a Dios. Al reflexionar sobre la oración de David, recordamos que el verdadero arrepentimiento no consiste solo en pedir perdón, sino en permitir que Dios nos restaure a la plenitud de vida que Él desea para nosotros. Se trata de abrazar el gozo de la salvación, no como un acontecimiento único, sino como una experiencia continua que da forma a cada parte de nuestras vidas. El gozo de la salvación no es la ausencia de dolor o dificultad, es la presencia de la paz de Dios en medio de nuestras luchas. Es la seguridad de que sin importar lo que enfrentemos, estamos seguros en su amor. Hoy podemos pedirle a Dios, tal como lo hizo David, que nos devuelva el gozo de nuestra salvación. Si estamos agobiados por la culpa, podemos llevarla ante Dios, sabiendo que Él está listo para perdonar y sanar.
Podemos confiar en que su gracia es suficiente, que su amor es mayor que nuestros fracasos y que Él desea devolvernos a un lugar de paz y alegría en su presencia. A través de su perdón somos renovados y en esa renovación podemos experimentar la plenitud de vida que Dios ha prometido a todos los que confían en Él. La vida está llena de desafíos, dificultades y pruebas que ponen a prueba nuestra fe y fortaleza. En momentos de dolor, duda y desesperación, puede parecer que el peso del mundo recae sobre nosotros y podemos preguntarnos cómo podemos soportarlo. Sin embargo, en el Salmo 51, la oración de David por un espíritu renovado no se trata solo de la restauración emocional, se trata de la fuerza interior que proviene de la presencia de Dios. Una fuerza que nos permite enfrentar las luchas de la vida con esperanza, valor y perseverancia. David, en medio de su propio fracaso y quebrantamiento, suplica a Dios que cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de él, pero también reconoce la importancia de tener un espíritu firme que pueda soportar las pruebas de la vida y permanecer firme frente a la adversidad. En su vida, David se enfrentó a innumerables desafíos, desde la amenaza constante de sus enemigos hasta las traiciones personales y las consecuencias de sus propios pecados. Sin embargo, a pesar de todo, comprendió que la clave para sobrevivir y prosperar en circunstancias tan difíciles era un espíritu que se mantuviera firme en Dios. Un espíritu firme no es aquel que niega el dolor o la dificultad, sino aquel que elige confiar en la fidelidad de Dios independientemente de las circunstancias. Es un espíritu anclado en las promesas de Dios y en la comprensión de que Él siempre está con nosotros, incluso cuando la vida se siente abrumadora. El mundo puede temblar a nuestro alrededor, pero con un espíritu firme podemos permanecer imperturbables. Las tormentas de la vida pueden arreciar, pero con un espíritu firme podemos encontrar la paz en medio del caos. David conocía esta verdad íntimamente. A pesar de sus propios fracasos y las consecuencias de su pecado, entendió que su fuerza no provenía de sus propias habilidades, sino de la presencia de Dios en su vida. Cuando estaba débil, la fuerza de Dios se perfeccionaba. Cuando tenía miedo, la paz de Dios calmaba su corazón. Y cuando estaba destrozado, el poder sanador de Dios lo restauraba. Fue esta confianza en la fidelidad de Dios lo que le dio a David la fuerza para continuar frente a las pruebas. Un espíritu firme también es aquel que está dispuesto a perseverar en la búsqueda de la voluntad de Dios. La vida no siempre es fácil y seguir a Dios a menudo significa tomar decisiones difíciles y soportar dificultades, pero un espíritu firme está comprometido con los propósitos de Dios sin importar cuán desafiante pueda ser el camino. Este espíritu se niega a dejarse llevar por las distracciones, el desánimo o las opiniones de los demás. Está decidido a mantener el rumbo, confiando en que los planes de Dios siempre son buenos, incluso cuando el camino por delante parece incierto. En nuestras propias vidas, podemos encontrarnos en situaciones que pongan a prueba nuestra determinación. Podemos enfrentarnos a problemas de salud, dificultades económicas, conflictos relacionales o dolor emocional. Estas pruebas pueden hacernos cuestionar fácilmente la bondad de Dios, dudar de su presencia y preguntarnos si tenemos la fuerza para seguir adelante. Pero es precisamente en estos momentos cuando debemos recurrir a Dios, pidiéndole que renueve nuestro espíritu y fortalezca nuestra fe. Un espíritu firme no es aquel que confía en nuestra propia fuerza o entendimiento, sino aquel que depende completamente de la gracia de Dios. Es un espíritu lleno del Espíritu Santo.
con el poder de enfrentar desafíos con una fuerza sobrenatural que supera la capacidad humana. El Espíritu de Dios nos da la resistencia que necesitamos para soportar las dificultades, la sabiduría para tomar decisiones difíciles y el valor para mantenernos firmes en nuestra fe cuando todo lo demás parece desmoronarse. Uno de los aspectos clave de un espíritu firme es la capacidad de mantener la esperanza, incluso en medio del sufrimiento. La esperanza es lo que nos sostiene cuando las cosas se ponen difíciles. Es la creencia de que por muy oscura que sea la noche, llegará el amanecer. La esperanza es el ancla de nuestras almas, manteniéndonos anclados en las promesas de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Un espíritu firme se aferra a la esperanza, sabiendo que Dios nos ayudará a superar todas las pruebas y que Él hará que todas las cosas contribuyan a nuestro bien. En el Salmo 51, David también nos muestra que un espíritu firme es aquel que permanece humilde y abierto a la guía de Dios. En tiempos de dificultad puede ser fácil amargarse, cuestionar el plan de Dios o tratar de tomar el asunto en nuestras propias manos. Pero un espíritu firme reconoce que Dios es soberano, que Él tiene el control y que sus caminos siempre son superiores a los nuestros. Confía en que, incluso en medio del dolor, Dios está trabajando para nuestro bien supremo y que sus propósitos no serán frustrados. Un espíritu humilde es aquel que se somete a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos, y confía en que Él siempre está trabajando en nuestro nombre. Cuando oramos por un espíritu firme, no pedimos una vida fácil, sino la fuerza para soportar lo que venga. Pedimos un espíritu que se mantenga firme en la fe, sin importar las tormentas que nos rodeen. Pedimos el valor para enfrentar la adversidad de frente, sabiendo que no la enfrentamos solos. Dios está con nosotros y con su fuerza podemos superar cualquier cosa. La vida de David estuvo marcada por muchas batallas, tanto externas como internas. Se enfrentó a enemigos en el campo de batalla, pero también luchó contra sus propias dudas, miedos y fracasos. Sin embargo, a pesar de todo, siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios porque comprendió la importancia de un espíritu firme. Sabía que, sin importar a qué se enfrentara, solo en Dios podía encontrar su fuerza. En nuestras propias vidas, estamos destinados a enfrentar dificultades, pero si tenemos un espíritu firme, no nos veremos fácilmente sacudidos. Nos aferraremos a las promesas de Dios, confiaremos en su fidelidad y encontraremos el valor para seguir adelante. Un espíritu firme nos permite soportar las pruebas de la vida con gracia, perseverar en el dolor con esperanza y permanecer fieles al llamado de Dios incluso cuando el camino por delante es incierto. Así pues, oremos hoy por un espíritu firme. Pidamos a Dios que renueve nuestra fuerza interior, que nos llene de su poder y que nos ayude a soportar los desafíos a los que nos enfrentamos. Confiemos en que, con la fuerza de Dios, podemos mantenernos firmes, podemos enfrentar las pruebas de la vida y podemos salir más fuertes, más resistentes y más fieles que antes. Y en todas las cosas, que nuestro espíritu permanezca anclado en la esperanza y la paz que provienen de saber que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. La parte final del Salmo 51 revela la profunda comprensión de David del poder de la gracia de Dios y cómo puede transformar no solo al individuo, sino también al mundo que lo rodea. En su súplica para que Dios lo perdone, renueve y restaure, David reconoce la profunda necesidad de la misericordia de Dios en su vida y en la vida de los demás. Su deseo no es solo la restauración personal, sino la capacidad de compartir la bondad de Dios con los demás.
La oración de David refleja un profundo anhelo de un corazón que no solo esté curado, sino que pueda utilizarse para llevar la curación a los demás. La petición de David a Dios de librarme de la culpa de sangre, más Salmo 51:14, es significativa. Se refiere a su pecado con Betsabé, que finalmente condujo al asesinato de su marido, Urías. Este pecado manchó su conciencia y David sabía que solo podía ser lavado por la gracia de Dios. Su súplica de liberación no es solo para su propio perdón, sino para liberarse del peso de la culpa que lo había agobiado durante tanto tiempo. Reconoce que solo a través de la misericordia de Dios puede liberarse del control de este pecado y volver a un lugar de alegría y paz. Una vez que David se ha recuperado, hace una declaración importante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Salmo 51:13. Este versículo muestra que David reconoce que el perdón y la renovación que ha recibido no deben ser acaparados para sí mismo, sino compartidos con los demás. Una vez que se libera de las consecuencias de su pecado, quiere convertirse en un instrumento de sanación y restauración para otros que necesitan la misericordia de Dios. David entiende que la gracia que ha experimentado debería inspirarle a ayudar a otros a experimentar la misma misericordia. Es a través del testimonio de la obra de Dios en su vida que otros pueden ser atraídos de nuevo a Dios. Esta es una poderosa lección para todos nosotros. Cuando experimentamos el perdón de Dios, no estamos llamados simplemente a disfrutar de la paz y la alegría que provienen de la reconciliación con Él. También estamos llamados a extender esa gracia a los demás. El poder de la misericordia de Dios no es solo para beneficio personal, sino que está destinado a ser una fuerza para el bien en el mundo. Al igual que David fue restaurado y luego llamado a guiar a otros al arrepentimiento, nosotros también estamos llamados a ser agentes de cambio en la vida de quienes nos rodean. Nuestro quebrantamiento, cuando es sanado por Dios, se convierte en la base misma para ayudar a otros que están quebrantados y perdidos. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente esperanza, sanación y restauración. Las personas que nos rodean están sufriendo, luchando con la culpa, la vergüenza y la desesperación. Buscan respuestas, algo que les traiga paz. Y nosotros, que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras propias vidas, estamos en una posición única para ofrecer esa esperanza. Nuestro testimonio, la historia de cómo Dios nos ha perdonado, sanado y transformado, se convierte en una poderosa herramienta para llegar a los demás. Como afirma David de manera tan conmovedora, es a través del acto de enseñar a otros los caminos de Dios que los pecadores son atraídos de nuevo a Él. Esto no es solo una responsabilidad, es un privilegio. Poder compartir el amor y la misericordia de Dios con los demás es una hermosa vocación, pero requiere un corazón que se entregue por completo a Dios. La oración de David en el Salmo 51 muestra que reconoce que la obra de Dios en su vida no es solo para su propio beneficio, sino para el beneficio del mundo que lo rodea. Él desea ser un canal de la gracia de Dios para ayudar a otros a experimentar la misma restauración que Él ha experimentado. Cuando miramos nuestras propias vidas, podemos preguntarnos si estamos permitiendo que Dios nos use de esta manera. ¿Estamos dispuestos a ser vasos de su misericordia, extendiendo el mismo perdón y amor que hemos recibido a aquellos que más lo necesitan? ¿Estamos dispuestos a entrar en la vida de los demás, no para condenarlos por sus fracasos, sino para ofrecerles la misma gracia que se nos ha dado tan libremente? Esta es la verdadera esencia del corazón de Dios para su pueblo, que seamos restauradores de los quebrantados, que seamos agentes de reconciliación y que a través de nuestras vidas
otros lleguen a conocer la profundidad de su amor. La oración de David es un modelo para todos nosotros. Comienza con el arrepentimiento personal y una súplica de perdón, pero no se detiene ahí. Se mueve a un lugar de renovación, donde la gracia de Dios transforma al individuo de adentro hacia afuera, y luego llama a la acción, la voluntad de compartir esa transformación con los demás, de convertirse en instrumentos de reconciliación en el mundo. Cuando experimentamos la profundidad de la misericordia de Dios en nuestras propias vidas, no podemos evitar querer compartir esa misericordia con los demás. Esta es la esencia del Evangelio, la buena nueva de que Dios ha abierto un camino para que todas las personas se reconcilien con Él. Es a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo que podemos ser perdonados, sanados y renovados. Y es a través del poder del Espíritu Santo que estamos equipados para salir y compartir esta buena nueva con un mundo herido. La obra que Dios hace en nosotros nunca debe guardarse para nosotros mismos. Está destinada a fluir a través de nosotros y llegar a los demás. David concluye su oración pidiéndole a Dios que haga bien a Sión y que edifique los muros de Jerusalén. Salmo 51, tom 18. Esta oración no es solo para la restauración personal, sino para la restauración del pueblo de Dios en su conjunto. David reconoce que su pecado no solo le ha afectado personalmente, sino que también ha tenido consecuencias para toda la comunidad. Como líder, entiende que la salud del pueblo está profundamente relacionada con su propio bienestar espiritual. Cuando se recupere, tendrá un efecto dominó en quienes le rodean. Su curación personal conducirá a la curación de la comunidad. De la misma manera, cuando Dios nos sana, esto tiene un impacto más amplio en el mundo que nos rodea. Nuestras vidas están conectadas con las de los demás, y cuando experimentamos la gracia de Dios, esto puede influir en las vidas de aquellos con quienes nos encontramos. Así como David oró por la restauración de Jerusalén, estamos llamados a orar por la sanación de nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras naciones. Cuando somos restaurados, estamos facultados para restaurar a los demás. Este aspecto final de la oración de David subraya la naturaleza comunitaria de la obra de Dios en nuestras vidas. Aunque la salvación es profundamente personal, también es algo que afecta a la comunidad en general. A medida que somos sanados, estamos llamados a ayudar a sanar a otros. A medida que experimentamos la gracia de Dios, estamos llamados a extender esa gracia a los demás. Este es el corazón del plan redentor de Dios, que su misericordia fluya a través de nosotros al mundo que nos rodea, trayendo sanación, restauración y transformación a todos los que estén dispuestos a recibirla. En conclusión, el Salmo 51 no es solo una oración por el perdón personal, es una oración por la renovación del individuo y del mundo. La súplica de David a Dios para que lo limpie y renueve su espíritu no es solo para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. A medida que experimentamos la gracia de Dios en nuestras propias vidas, estamos llamados a compartir esa gracia con los demás, a enseñarles los caminos de Dios y a ayudarlos a regresar a Él. A través de nuestra restauración, podemos ser agentes de cambio en el mundo, ayudando a traer sanación a un mundo roto y herido.